¿Qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a aprender de manera básica cómo crear un servidor web. Vamos a iniciar con el concepto principal. ¿Qué es un servidor web? Aquí lo tenemos. Un servidor web es un software diseñado para recibir, procesar y responder a solicitudes de navegadores web, permitiendo a los usuarios acceder a sitios web y sus recursos. Puede servir contenido estático como HTML, CSS, imágenes y dinámico generado en tiempo real por aplicaciones web. Vamos a ver en esta imagen cómo funciona esto. Tenemos nuestros ordenadores, en nuestras casas, nuestros dispositivos inteligentes, etc. Hacemos una petición a un servidor. Esa petición viaja a través de la red, la recibe en nuestro servidor y luego él nos responde para que nuestro navegador vuelva e interprete esa información que ha sido recibida. Ahora, este proceso de hacer peticiones, enviar y recibir es mucho más complejo que lo que se muestra en esta imagen, pero eso lo podemos ver en un próximo video, porque este video tutorial se va a enfocar exclusivamente en hacer funcionar un sitio web básico y que sea servido y que pueda ser visto en cualquier parte del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos para poder, digamos, armar nuestro servidor web? Ya vimos que es un software diseñado para recibir, procesar y responder a solicitudes de navegadores web. Pero eso no es todo. Ese software tiene que estar instalado en un equipo. Básicamente, ese equipo, digámoslo de esta manera, es un servidor también. Un servidor que pueda alojar o servidor de datos o servidor web u otro tipo de servicios que nosotros ahí, digamos, deseemos correr. En nuestro caso, el programita que vamos a utilizar se llama Nginx. Vamos a ver el concepto de lo que es Nginx. Es un servidor web y proxy inverso que actúa como intermediario entre los clientes y los servidores de aplicaciones. Funciona de la siguiente manera. Recibe las solicitudes HTTP de los clientes, o sea, los navegadores. Determina a qué servidor o aplicación debe enviar la solicitud según la configuración. Envía la solicitud al servidor de aplicaciones correspondiente. Recibe la respuesta del servidor de aplicaciones. Envía la respuesta de vuelta al cliente. Nginx es conocido por ser ligero, escalable y eficiente en el manejo de muchas conexiones concurrentes. Eso quiere decir que nosotros podemos crear tanto la configuración, puede ser básica, puede ser una configuración intermedia, una configuración avanzada. O sea, él nos da la flexibilidad de poder configurarlo de la manera que nosotros deseemos. Vamos a ver entonces un diagrama sencillo de cómo funciona Nginx. Tenemos las peticiones que hacemos nosotros, los usuarios. Eso va a pasar por el servidor web. El servidor web va a tener una configuración previa, obviamente. Como les había mencionado, puede ser una configuración básica. En este caso, y lo bueno de Nginx es que nosotros podemos, en la misma computadora, que sería un servidor, en el mismo servidor, vamos a llamarle computadora para no confundir, en la misma computadora podemos montar diferentes tipos de servidores web. Eso quiere decir que podemos tener alojadas diferentes páginas o diferentes aplicaciones web o X aplicación en una misma computadora, y Nginx se va a encargar de saber a qué petición va a ir dependiendo de lo que el usuario, pues, o dependiendo de dónde se esté haciendo la petición, ¿no? Eso es lo bueno y lo interesante de Nginx. Pero para poder instalar Nginx necesitamos obviamente un equipo. Nosotros vamos a utilizar un servicio en la nube suministrado por una compañía que se llama DigitalOcean. Ya muchos la han escuchado, tal vez algunos han trabajado en ella. Y nuestro ejemplo del día de hoy va a ser a través de los servidores que ellos nos suministran, llamados Droplets. Esos servidores los vamos a configurar con el sistema operativo Ubuntu. Entonces, ¿qué es Ubuntu? Básicamente es un sistema operativo basado en Linux que es ampliamente utilizado en servidores web debido a su estabilidad y seguridad. Es una distribución de Linux que ofrece una combinación de software y código abierto y un solo soporte
de la comunidad. Aquí dice que habla de estabilidad y seguridad, eso es muy cierto, pero la seguridad va a depender de la configuración que nosotros realicemos, porque por sí mismo no, pues, tiene sus vulnerabilidades. Ahora bien, que es seguro hasta cierto punto, al nosotros solamente ya escoger una distribución Linux para correr nuestro servidor web, tenemos ya cierto nivel de seguridad y estabilidad. Dicho esto, entonces vamos a crear nuestro servidor utilizando DigitalOcean. Vamos a ingresar, podemos crearnos una cuenta si no tenemos una, es bastante fácil. De hecho, podemos utilizar nuestra cuenta de Google para eso. Y ellos a los servidores le llaman droplets. Entonces, vamos a crearnos nuestro primer droplet. Elegimos la región. Normalmente, estos son data centers, pero yo voy a dejar San Francisco como la opción por defecto, como está ahí. Luego entonces elegimos un sistema operativo, vamos a elegir Ubuntu con esta versión. Vamos a elegir, bueno, en este caso yo voy a elegir digamos los recursos más básicos que aquí hay, que es este de $4 por mes, con estas especificaciones, pero nosotros pues tenemos diferentes opciones para poder usar. Vamos a usar esta, la regular de 4. Para este ejemplo va a ser bastante útil. Hay otras opciones de configuración adicional. Luego de creado el droplet, vamos a tener que ingresar a él, a nuestro servidor. Entonces tenemos dos opciones, o con la llave SSH o con un usuario y una contraseña. Yo voy a dejar la opción de la llave SSH porque ya cuando ingresemos, el mismo sistema de manera automática va a reconocer pues nuestro acceso y nos va a permitir entrar al droplet. Dejamos el resto de las configuraciones así, tenemos los detalles finales y creamos droplet. Ya con nuestro droplet creado, entonces nosotros podemos ingresar dando clic en estos tres puntos, dando clic aquí donde dice Access Console. Esto nos va a permitir ver ciertas, digamos, funcionalidades del droplet, pero el que nos interesa es el acceso. Vamos a entrar a través de la consola. Entonces vamos a darle aquí donde dice Launch Droplet Console y esto nos va a abrir una consola en el navegador para poder manipular nuestro droplet. Bueno, nuestro droplet ha cargado. Vamos a ver entonces la distribución de los directorios. Vemos que tenemos los directorios de un sistema operativo que nosotros hemos seleccionado. Bien, vamos entonces a ver algo muy interesante aquí. DigitalOcean nos suministra una dirección IP pública. Esta dirección IP va a ser nuestra dirección en la cual vamos a configurar el servidor para que nuestra página o todas las peticiones que se hagan a nuestra página apunten aquí. Si nosotros abrimos esta pestaña y tratamos de acceder a esta dirección, no vamos a tener una respuesta satisfactoria. De hecho, aquí dice que se ha rechazado la conexión. Eso quiere decir que, bueno, no tenemos nada que servir ahí. Así que vamos a hacer las configuraciones. Entonces, vamos nuevamente aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una actualización. Luego que hacemos la actualización, entonces procedemos a instalar Nginx. apt install Nginx. Vamos a decirle que sí, descargue todos los paquetes necesarios. Listo. Luego que tenemos entonces instalado eso, vamos a verificar. Vamos a recargar esto. Y vemos que ya tenemos una respuesta de nuestro servidor que nos dice Welcome Nginx. Esta conexión es posible gracias a que en nuestro firewall y de manera automática se le ha dado permisos para que Nginx pueda recibir
pueda recibir peticiones y tráfico a través del puerto 80, a través del puerto 443 y también nuestra aplicación de, por ejemplo en este caso OpenSSH, que ya viene integrada en Ubuntu, pueda también hacer o realizar conexiones. Vamos entonces a ver algunos comandos de interés que nos van a ayudar a manipular Nginx. Por ejemplo, para ver el estatus escribimos systemctl. Esto es propio de sistema operativo, status, y aquí ponemos entonces nuestro servicio, Nginx Service. Aquí podemos ver entonces que el servicio está corriendo. Vamos a ver si podemos acercar esto un poco más. Si, por ejemplo, deseamos detener el servidor, entonces escribimos el mismo comando, systemctl, stop, en este caso, Nginx Service. Esto va a detener nuestro servidor, y si vemos el estatus, aquí nos dice que el servidor está inactivo. Vamos a acercar esto un poco más. El servidor está inactivo. Entonces, si venimos nuevamente aquí y refrescamos, vemos entonces que se va a demorar haciendo la petición y al final el servidor rechaza la conexión. Vamos a levantar nuevamente el servicio a través de systemctl start Nginx Service. Si vemos el estatus, entonces aquí estaremos notificados de que el servidor está corriendo nuevamente. Vamos a refrescar esto y ahí tenemos nuestro servidor. Si queremos recargar, por ejemplo, el servidor, entonces hacemos un systemctl reload. Esto sí, por ejemplo, realizamos, qué sé yo, queremos que el servidor, digamos, hemos hecho alguna modificación o algo en algún tipo de archivo de configuración o en nuestra página o algo que esté relacionado con el servidor de Nginx, entonces utilizamos este comando para hacer un reload Nginx Service. Si queremos reiniciar el servidor, entonces en vez de utilizar reload, utilizamos restart. Y esto va a reiniciar nuestro servidor. Listo. Vamos entonces a verificar que todo esté funcionando como lo habíamos dejado. Como un tip adicional, no es necesario que nosotros para, digamos, realizar este proceso escribamos nginx.service. Podemos dejarlo simplemente con Nginx y él igual va a realizar el proceso como si estuviésemos colocando todo la instrucción completa. Luego entonces de esto vamos a examinar el directorio donde se encuentra Nginx y a ver un par de carpetas y de archivos que vamos a manipular en este video tutorial. Entonces, para ir a Nginx, él se encuentra en el directorio etc Nginx. Entramos ahí y vamos a ver qué tenemos. Tenemos diferentes archivos y carpetas que en este video no vamos a tocar más que dos. Sería los sites available y sites enabled. Otro archivo muy importante es el nginx.conf, pero en este momento, para este video tutorial, vamos a dejarlo solamente con estas dos carpetas y esto lo tocaremos en próximos videos. Sites Available nos permite hacer la configuración de nuestro servidor para servir nuestra página, pero está habilitado, mas no está disponible. Para poder hacer que se encuentre disponible, entonces necesitamos pasarlo, ese mismo archivo de configuración, a Sites Enabled. Vamos a entrar a Sites Available. Entonces vamos a hacer un cd Sites Available. Aquí tenemos un archivo que se llama default. Vamos a leer ese archivo con el comando nano. También podemos utilizar bin. Estos comandos nos permiten leer los archivos como si de un documento se tratase. De hecho, default es un documento. Vamos a nano, default, entramos. Este es un archivo de configuración. Entonces vemos que bueno, todos los que tienen hashtag son comentarios. Lo que está descomentado es esto, y esta línea de código es un bloque
que cierra exactamente aquí. Al inicio del video les había comentado que Nginx nos permite crear diferentes o varios servidores para poder alojar diferentes sitios web, y él va a saber cuando se hace una petición a qué servidor se está haciendo la petición. Justamente ese servidor, por ejemplo, en este caso, servidor 1, empieza desde donde se abre la llave, obviamente colocando la palabra server, hasta donde cierra. Este sería un bloque de código en donde sería nuestro servidor 1. Más abajo tenemos otro bloque de server que sería nuestro servidor 2. Y si deseamos, tenemos más páginas web y están alojadas en este mismo servidor, manipuladas por Nginx, también podemos tener diferentes bloques de server. Vamos entonces a configurar o a examinar más bien este server que está habilitado. La primera línea, esta de aquí, nos indica que el servidor web debe escuchar las solicitudes entrantes en el puerto 80. En el puerto 80 de la dirección IPv4, y lo va a hacer a manera de, por defecto. La segunda línea indica, es casi igual a la anterior, pero esta está destinada al IPv6. Indica que el servidor web debe escuchar las solicitudes entrantes en el puerto 80 para todas las direcciones IPv6 disponibles. Bueno, al igual que la configuración IPv4, el default server indica que este servidor será predeterminado si no se encuentra ninguna coincidencia específica. Luego vemos esta línea que también está descomentada. Esta línea indica el path principal en donde se está alojando nuestros archivos estáticos. Vamos a examinar o vamos a ver esa ruta. Sería var www.html. Entonces salimos de ahí, nuevamente aquí, y vamos a entrar a cd var. Dentro de var tenemos una carpeta que se llama www. Dentro de esa carpeta tenemos una que se llama html, y dentro de html tenemos un documento que se llama index.nginx-debian.html. Vamos a meternos o a leer ese archivo con nano. Ya les había mencionado que podemos hacerlo con Vim si deseamos, pero en este caso lo voy a hacer con nano. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una página HTML que contiene un título, es una estructura básica que dice Welcome to Nginx, que casualmente es la misma página que se está sirviendo aquí. Pero nosotros vamos a crear una página básica y la vamos a mostrar en vez de mostrar esto. Pero antes de eso, vamos a continuar examinando nuestro archivo default. Eso está en etc nginx sites available, y aquí tenemos a default. Vamos a abrirlo con nano default. Ya vimos que, bueno, nuestros archivos estáticos están en este directorio, pero para ser leídos dentro de ese directorio tiene que encontrar dentro de ese directorio algún archivo con estos nombres: o index, o index.html, o index.htm, o index.nginx-debian.html, que casualmente es el archivo que está siendo leído. Nosotros podemos cambiar el nombre si deseamos a index.html. Después de que sea alguno de estos nombres, él lo va a leer. Luego tenemos que configurar entonces un nombre al servidor, en este caso a este servidor que ya les mostré, que es un bloque de código, para que pues el Nginx sepa, ¿no?, hacia dónde va a redirigir esa petición. En este caso, como es el único servidor, entonces se le pone este guión abajo, pero esto también puede tener la dirección IP que nos ha suministrado Nginx, la dirección IP pública, ¿no?, IPv4 en este caso. Así que vamos a venir aquí y vamos a pegar esto y vamos a guardar los cambios. Vamos a reiniciar nuestro servidor.
y vamos a ver qué pasa cuando refrescamos nuestra vista. Bueno, se sigue sirviendo de manera igual. Lo que hace este comodín que estaba configurado aquí, guión bajo, este que estaba aquí, es que si no hay otro servidor o si la petición no apunta a un servidor que no existe, entonces va a entrar directamente a este que está aquí ya creado por defecto. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a guardar los cambios y vamos a entrar nuevamente para entonces crear. Vamos a ver qué se nos queda por acá. Ok, bueno, si de todas maneras al ingresar al servidor por defecto de igual manera, valga la redundancia, no encuentra un archivo que pueda servir, entonces manda a un not found. Y listo, esa sería toda la configuración básica de esto. Aquí cerramos el bloque de código, el bloque de instrucción más bien. Ahora entonces nosotros vamos a habilitar el server que vamos a crear. Entonces comenzamos descomentando esto también, esto y esto. Ahí termina nuestro bloque de código. Inicialmente, tanto el servidor de arriba como este servidor están escuchando el puerto 80, pero obviamente dos peticiones, o sea, dos servidores escuchando el mismo puerto, esto puede traer conflicto. Entonces vamos a cambiar nuestro servidor por defecto para que reciba las peticiones en el puerto 81, y nuestro servidor número 2 entonces sí va a escuchar el puerto 80. Vamos a guardar los cambios, vamos a reiniciar en Nginx y vamos a verificar qué pasa. En estos momentos, si no tiene ningún puerto puesto, esto significa que está escuchando por el puerto 80. Si refrescamos, nos manda justamente a la redirección que les mencioné, al 404 not found. Pero si le ponemos el puerto 81, que fue el puerto que configuramos, entonces sí va a leer nuestro archivo estático que dice welcome to Nginx. Dicho esto, entonces vamos a regresar nuevamente a nuestro archivo de configuración de default. Ahora, ¿por qué está funcionando esto? Porque default, antes que continuemos, está dentro de sites available, pero también default está en sites enabled. Vamos a ver, y cada vez que nosotros modifiquemos sites available, se va a modificar también, cada vez que modificamos el archivo default que está en sites available, se va a modificar automáticamente nuestro archivo que está en sites enabled. Si vemos, tiene la misma configuración. Al hacer un systemctl restart nginx.services, este archivo se va a actualizar también. Así que vamos a regresar a nuestro sites available y vamos a leer el archivo default a través de nano. Ahora, si modificamos el archivo el default que está en sites enable, este archivo de sites available no se va a realizar los cambios, y ahora, terminando el video, les voy a explicar por qué. Pero continuamos con nuestro servidor. Ya sabemos entonces que tenemos un servidor habilitado que está escuchando el puerto 80 en IPv4, en IPv6, y el nombre del servidor, en este caso sí le vamos a poner la dirección IP, que será nuestra dirección IP pública que nos ha suministrado DigitalOcean. Luego el directorio, el path donde va a estar nuestro archivo estático o nuestros archivos estáticos, va a ser en www, y vamos a crear una carpeta que se llama web, ahí, con este path, con este slash aquí, indicándole que esto es una carpeta, y dentro de esa carpeta va a haber un archivo index.html que lo vamos a crear. Podemos dejar esto o lo podemos quitar, yo lo voy a dejar ahí. Luego, si no encuentra nada dentro de ese path, bueno, va a redireccionar aquí. Vamos a guardar los cambios, no vamos a reiniciar Nginx aún, porque necesitamos ir
a var www y aquí necesitamos crear nuestra carpeta que se llama web y nuestro archivo que se llama index.html. Bien, entonces para crear un directorio escribimos el siguiente comando: mkdir, el nombre del directorio. Hacemos un ls y vemos que bueno, nuestro directorio ha sido creado. Vamos a ingresar a ese directorio y dentro de ese directorio vamos a crearnos un archivo como con mkdir. Podemos utilizar touch para crear nuestro archivo, podemos utilizar nano o podemos utilizar bin. La diferencia con touch y nano es que touch lo crea y nos saca, y claro, actualiza la fecha de creación. Nano nos crea el archivo y nos adentra a él para nosotros modificarlo, al igual que bin. Entonces vamos a crearlo con nano. Dijimos que se iba a llamar index.html y dentro de index.html entonces vamos a crear nuestra página HTML. Bueno, muchos de nosotros ya sabrán cómo se hace un sitio web, así que lo único que voy a hacer es copiar aquí y pegar una estructura básica. Nada más va a tener, bueno, el título del documento va a ser document, pero lo voy a cambiar, lo voy a poner servidor web Nginx, y va a tener un h1 en el body que se llama, que va a decir mi página web. Vamos a guardar estos cambios y ahora sí vamos a reiniciar nuestro servidor systemctl restart Nginx services. Vamos a cruzar los dedos y ver si esto nos va a funcionar, así que quitamos el puerto para que por defecto sea el puerto 80 y aquí tenemos nuestra página servida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video tutorial, comenten, compartan, díganme o escríbanme qué otro tema pues podemos tocar, algo que sea rápido y que se pueda entender. Ya ustedes saben, denle clic, rompan el botón de la campanita, compartan con sus amigos y nos vemos en la próxima.